Después del acto. Sí, porque si no se va. Tenemos noticiero al mediodía. Un segundo. Bueno. Sensaciones de estar en la cuna de la independencia en este momento. Bueno, en primer lugar, nosotros me parece que es muy importante agradecer a todo el pueblo de Tucumán, al gobernador, a las fuerzas políticas, porque nos han permitido que el Poder Judicial venga aquí a celebrar el bicentenario. Esto es algo muy importante. Por primera vez también en la historia, los 3 poderes del Estado van a venir a esta ciudad en el bicentenario. Entonces nosotros comenzamos ahora y están aquí presentes jueces, representantes de todas las provincias argentinas, de todas las cortes provinciales y de toda la justicia federal del país, más la Corte Suprema. Es decir, todo el Poder Judicial aquí presente es muy importante para nosotros. Lo hará también el Poder Legislativo y luego vendremos el 9 de julio cuando sea el acto oficial. Entonces, el llamado que van a realizar hoy. Nosotros estamos realmente muy convencidos del rol que tiene que tener el Poder Judicial, de satisfacer las necesidades de la población, y por eso hemos redactado aquí una declaración que ustedes van a ver ahora, que vamos a dejar depositada, pero los aspectos centrales de esa declaración no es algo frío, no es algo que queremos dejar simplemente de manera protocolar, sino que es lo que nosotros sentimos, porque aquí hay que aportar sentimiento, emoción. Es un lugar donde nosotros decimos, los que estuvieron aquí hace 200 años, no pensaban que estaban haciendo historia, pensaban que querían hacer algo mejor para las futuras generaciones, y nosotros somos esas futuras generaciones, y tenemos que obrar de la misma manera, con sueños, con decisión, y mejorar la vida de los que vienen. Por eso en este documento hay aspectos centrales. Nosotros decimos allí que hay que mejorar y trabajar por el ambiente, dejarle a las futuras generaciones un ambiente más sustentable, una vida mejor. Decimos también que los desafíos del Bicentenario para el Poder Judicial es dejarle a las futuras generaciones un Estado de Derecho funcionando, con más transparencia, con una lucha fuerte y decidida contra la corrupción y terminar con la impunidad. Decimos ahí también que hay que prestar atención a la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, los derechos económicos, sociales. Y también decimos allí que el federalismo es un tema muy importante para el Poder Judicial y para el país. Es decir, son los ejes centrales que están en esta declaración, que se va a dejar aquí, pero que para nosotros es lo que hemos defendido en todos estos años en el Poder Judicial y que seguiremos defendiendo. Es decir, no se trata de un acto meramente protocolar. Yo siempre digo, hay que ser consciente de que estamos en un momento histórico y trabajar para mejorar la vida de todos. ¿Cómo analizan el pedido del Consejo de la Magistratura con respecto a investigar estos 20 años en los juzgados federales por los posibles delitos de corrupción que no se han investigado? Bueno, es una decisión del Consejo, es decir, nosotros no tenemos por qué opinar no tenemos facultades para opinar. Lo que se ha decidido es una auditoría, es decir, no es un proceso de investigación porque son cuestiones distintas, ¿no es cierto? El Consejo tiene facultades también para enjuiciar a los magistrados. Lo que ha decidido ahora es una auditoría. Bueno, y está bien que se haga una auditoría. Nosotros como Corte Suprema no podemos opinar sobre lo que hace porque es importante aclarar que el Consejo de la Magistratura es absolutamente independiente de la Corte. Es decir, la Corte es la cabeza del Poder Judicial, pero el Consejo también tiene rango constitucional y todo lo que es la administración del Poder Judicial nacional y federal, todo lo que es el enjuiciamiento de los magistrados y todo lo que se refiere a la selección, es decir, a cómo se nombran los jueces, son facultades del Consejo de la Magistratura de acuerdo a la Constitución Nacional. Entonces nosotros no podemos opinar. ¿Qué opinan de las críticas que hay a la justicia que en 12 años no investigó la corrupción durante el kirchnerismo y ahora se están procesando varios funcionarios y empresarios ligados a esa gestión?
Yo puedo opinar sobre lo que ha hecho la Corte Suprema. La Corte Suprema ha tenido un rol muy importante. Yo creo que es público y notorio que hemos tenido situaciones muy difíciles y nosotros hemos tratado de cumplir el rol que la sociedad nos reclamaba en su momento, defendiendo la independencia del Poder Judicial. Hemos dictado muchísimos fallos que provocaron situaciones de mucha rigidez con el gobierno anterior, no una, sino varias. Prácticamente desde que yo entré en la Corte hemos tenido, creo que todos los años, en los últimos 12 años, muchísimos fallos. Basta leer la historia de estos años donde la Corte se puso muy firme con una gran cantidad de temas, incluidos los temas de corrupción. Nosotros creamos los peritos anticorrupción mucho antes de que viniera el cambio de gobierno, tomamos muchísimas decisiones en esta materia, revocamos muchas de las decisiones que cerraban causas, esto estando el gobierno anterior. Entonces yo creo que la función de los jueces no es fallar en función de los cambios de gobierno, es fallar en función de los valores morales que tienen que tener. Nosotros tenemos que tener valores morales y decir, realmente hay convicciones y además aplicar la ley y la Constitución. Y esto no depende de las personas que estén, ni tampoco de los gobiernos. Yo creo que es una tarea muy importante. Nosotros planteamos el tema de la lucha con la impunidad como política de Estado hace 2 años y estaba el gobierno anterior. Es decir, nosotros lo planteamos como una cuestión central, la lucha contra la impunidad estando el gobierno anterior, o sea, en el 2014, en el discurso que yo di en la inauguración del año judicial, porque esa fue una decisión de la Corte. Y bueno, continuamos. Yo creo que hay que acostumbrarse a que los jueces sean independientes y actúen normalmente cualquiera sea el gobierno que esté, porque si no, no es lo que la gente espera. Lo que la población espera es que el juez sea imparcial. Pero ¿no cree que hubo una fuerte influencia del poder político? ¿No cree que hubo una fuerte influencia del poder político del gobierno pasado y de este gobierno? Influencia de este gobierno sobre la justicia, o no, nosotros lo que, digamos, los cambios de gobierno para nosotros no pueden ser distintos. Es decir, la ley hay que aplicarla, la Constitución igual. Hoy lo que nosotros hacemos desde la Corte Suprema, como cabeza de poder del Estado, es trabajar muchos temas y realmente estamos haciéndolo porque hay que dialogar con los demás poderes para mejorar el Poder Judicial, para mejorar la eficiencia. Es decir, el Poder Judicial necesita transformaciones muy grandes porque faltan jueces, falta tecnología, es decir, hay que hacerlo mucho mejor de lo que está, porque la demanda social, es decir, hoy los argentinos van mucho al Poder Judicial, y no solo por estos temas, sino que van para pedir asistencia médica, van para pedir que reclamos laborales, van para pedir por su jubilación, van para pedir por problemas familiares, es decir, el pueblo argentino va mucho al Poder Judicial y lo que tenemos que hacer es cambiarlo sustancialmente para que las respuestas sean rápidas. No puede ser que los procesos duren tanto. Ahora esto requiere una política de Estado y eso es lo que nosotros venimos reclamando hace muchos años. Lamentablemente con el gobierno anterior no se pudo. Ahora estamos trabajando mucho mejor en el sentido de lograr mejores trabajos. Hay muchas áreas que hemos trabajado, por ejemplo en el tema de los jubilados. Hemos trabajado mucho para que estos juicios largos, interminables, bueno, tengan una solución. En eso estamos avanzando, pero la verdad es que hay que hacer transformaciones muy grandes en el Poder Judicial y esta es una tarea que yo insisto, no hay que mirar solo en el Poder Judicial nacional y federal.
es una tarea básicamente que hoy está a cargo del Consejo de la Magistratura. Pero además hay que pensar también en las justicias provinciales, donde hay muchísima gente, porque nuestro país es federal, entonces hay que mirar lo que pasa en Tucumán, lo que pasa en cada una de las provincias argentinas y mejorar también ahí el Poder Judicial. ¿Los jueces deben pagar ganancias a su criterio? Bueno, esto nosotros ya dimos la opinión hace muchos años y dijimos que sí. El problema no es sí o no, sino que hay una repercusiones muy importantes, sobre todo en el plano de los trabajadores judiciales. Hay muchísimas personas involucradas y hay que ser responsables. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es de que exista un sistema para que esto se pueda aplicar y no se paralice el Poder Judicial, porque la vez que quisimos hacerlo, hubo muchos problemas con huelgas y ese tipo de cosas. Entonces, primero está la gente, nosotros no podemos paralizar el poder, no se puede. Entonces, hace mucho tiempo que se viene trabajando, la solución no es sencilla, pero creemos que hay que encontrarla. En la Corte estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Estamos ¿Cree que la opinión pública está respaldando a la Administración de Justicia? ¿Cree que la opinión pública está respaldando? Bueno, esta es una cuestión que en todo el mundo se discute, si realmente los jueces siguen la aprobación de la opinión pública o no. Y eso es un tema complicado. Si los jueces fallan de acuerdo a la opinión pública, sería muy difícil, porque podemos volver a épocas en las cuales se juzgaba en la plaza y si la gente aplaudía se lo condenaba y si no se lo aplaudía se lo absolvía. Ese sistema fue sustituido por otro donde los jueces no deben guiarse por las mayorías, sino que deben guiarse por la ley, por las pruebas. Entonces, obviamente, cada vez que hay una decisión, hay uno que está contento y otro que no. Pero los jueces tienen que fallar de acuerdo a la ley, y lo más importante es que hoy necesitamos que se transformen los poderes judiciales con mayor cantidad de procesos rápidos. Yo creo que el reclamo hoy, y esto lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y esto no depende, o sea, la Corte Suprema no tiene ninguna facultad para modificar nada de esto. Es la ley, es el Congreso provincial, nacional, son los jueces, los consejos de la magistratura. Detrás suyo hay carteles que dicen que con impunidad no hay independencia. ¿Qué reflexión le merece esto? Está el padre de Paulina Lemos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, lo hemos dicho muchas veces. La Corte Suprema hace varios años que ha planteado fuertemente este tema, y en el año 2014, en la inauguración del año judicial, pusimos el tema de la lucha contra la impunidad como tema central de la agenda, y estaba otro gobierno, o sea, no tiene que depender de los gobiernos. La impunidad no puede existir nunca en ningún gobierno, simplemente porque la ley es igual para todos. Entonces, si hay algo que investigar o si hay un derecho que alguien reclama porque se siente vulnerado, porque se siente desprotegido, para eso están los jueces, para proteger a los débiles, porque los poderosos no necesitan que los proteja nadie. Para eso está la ley. Porque tiene 10 años una causa de lo que sea, ¿no tiene que ser sancionado? El problema es que hay causas, por ejemplo, la de los jubilados, que llevaban 10 años, porque el Estado los apeló hasta la Corte Suprema. Entonces, no son todos los casos iguales. Justamente ahora lo que se ha logrado es que se puedan terminar más rápido. Es decir, yo creo que esto requiere una fuerte transformación. Bueno, ya está, chicos, gracias. Bueno.